Aparecí vestida de novia en la cena de mi esposo con su amante, y lo que le entregué frente a todos hizo que su rostro perdiera todo el color. Desde pequeña, soñaba con la boda perfecta. No cualquier boda, sino la boda. Esa que parece salida de un cuento de hadas. Recuerdo cuando tenía 7 años, con un cuaderno de tapa azul en el que dibujaba vestidos con mangas de encaje, bordados brillantes y velos que arrastraban por el suelo. Pasaba las tardes recortando imágenes de revistas antiguas de mi madre, tortas de varios pisos, ramos coloridos, salones iluminados por candelabros. Cada detalle importaba. Y en el centro de todo, yo. La novia. Feliz. A medida que fui creciendo, la idea no desapareció, solo se volvió más clara. El vestido cambió de forma, el escenario de país, pero el sentimiento seguía intacto. No era vanidad ni capricho. Era una forma de celebrar el amor, de marcar un comienzo con brillo, frente a las personas que importaban. Un rito de paso que tenía sentido para mí. Entonces conocí a Mario. Fue en un evento de la universidad, en Madrid. Él era profesor asistente de filosofía, con ese aire escéptico, la barba sin afeitar y frases cortantes. Me encantó desde el primer momento. Tenía un aire misterioso, pero también una inteligencia provocadora. Yo, que siempre fui soñadora, me vi fascinada por alguien con los pies bien puestos en la tierra. En los primeros meses, fue atento, gentil, hasta poético. Hablaba de libertad, de conexión, de amor verdadero, y yo, enamorada, pensé que por fin había encontrado a alguien que caminaría conmigo hasta el altar de mis sueños. Pero pronto empezaron a surgir las diferencias. Una noche, después de una cena sencilla en su casa, comenté casualmente sobre un escaparate de vestidos de novia que había visto. Él se rió. Una risa seca, casi burlona. ¿Todavía crees en esas tonterías?, preguntó mientras recogía los platos. No son tonterías, Mario. Es un sueño que tengo desde niña. Una boda de verdad no necesita fiesta. Papel, música, vestido, eso es consumo, no amor. Eso me dolió. Traté de explicar que no se trataba de lujo, sino de simbolismo. Pero él ya estaba convencido. ¿Y yo? Yo estaba ciega. Ciega de amor. Cuando propuso que nos casáramos en el registro civil, sin anillo, sin familia, sin nada, dije que sí. Dije que sí, aún sintiendo que una parte de mí se apagaba. Aún con mi madre preguntando, en susurros y con ojos tristes, si eso era realmente lo que yo quería. Aún con mis amigas diciéndome que yo merecía más. Guardé mis dibujos en el fondo de una caja. Recortes, collages, notas, todo desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. El registro civil era frío, el juez estaba apurado, y la única sonrisa en esa sala era la mía, forzada, claro, pero mía. Mario parecía aliviado, como quien cumple una obligación sin importancia. Y así empezamos nuestra vida juntos. Sin fiesta, sin recuerdos, sin magia. Me repetí a mí misma que eso era el amor verdadero, simple, directo, práctico. Pero la verdad, es que yo me estaba apagando. Pasaron los meses. Y por fuera, yo era la esposa moderna, desapegada. Pero por dentro, cada vez que veía a una novia en la calle, algo me dolía. Me consolaba diciéndome que algún día él entendería. Que el tiempo haría que Mario desarrollara el deseo de sorprenderme. Pero él seguía inmutable. Decía que yo era dramática. Que una mujer madura no debía preocuparse por ceremonias. Y yo fingía que no me importaba. En los almuerzos de domingo con mi familia, cambiaba de tema. Cuando las amigas mostraban fotos de sus bodas, yo sonreía, desviaba la conversación. La gente pensaba que yo era práctica, desapegada. No sabían nada del cementerio de sueños que alimentaba en silencio, sola. Nadie vio las veces en que, encerrada en mi cuarto, abría mi vieja caja escondida. Volvía a mirar los vestidos que había dibujado, los arreglos florales, las invitaciones imaginarias con letras doradas. Tocaba ese papel amarillento con una nostalgia infantil. Y lloraba. Pero lloraba bajo. Siempre bajo. Porque, por amor, lo sacrifiqué todo. Mis sueños, mi fiesta, mi voz. Todo por él. Yo juraba que eso bastaría. Que el amor, incluso sin luces, sin velo, sin música, sería suficiente.
Los meses pasaron, y mi esperanza de que Mario algún día despertara a mis sueños, se fue transformando en una rutina muda de expectativas frustradas. No había gestos románticos, ni sorpresas, ni ese cuidado que abriga el alma en días fríos. Pero me aferraba a los pequeños detalles, a las migajas de atención. Un café que me traía a la cama un domingo, un beso distraído antes de salir. Me aferraba a la idea de que eso era amor. Que el amor vivía en los entrelíneas. Y que solo necesitaba tener paciencia. Pero el corazón tiene límites. Y los míos ya estaban siendo puestos a prueba. Aquella tarde, estaba reorganizando los cajones del armario del cuarto. No era algo planeado, solo una de esas ordenanzas que uno hace cuando siente que, si no ocupa las manos, la cabeza va a explotar. Separé ropa, doblé medias, alineé camisas. Hasta que, en el fondo del último cajón, donde él guardaba documentos viejos, encontré una pequeña caja. De terciopelo negro, discreta. No recordaba haberla visto antes. Mi corazón se aceleró. Abrí la caja con cuidado, como si contuviera algo frágil. Y ahí estaba, un collar. Fino, dorado, con un colgante diminuto en forma de gota. Una pieza delicada, elegante, casi tímida. Pero con un brillo que me atravesó el pecho. En el momento, me faltó el aire. Quedé inmóvil, sosteniendo ese collar como si fuera una respuesta. Pensé, es para mi cumpleaños. Claro. Se acordó. Le importo. Las lágrimas llegaron sin aviso. Calientes, apuradas. Pero no eran de dolor. Eran de esperanza. Una esperanza que creía ya enterrada. Por un momento, mi mente voló libre. Imaginé a él entrando a casa con una sonrisa tímida, extendiéndome la caja con un feliz cumpleaños, amor. Imaginé una mesa servida, aunque fuera sencilla. Tal vez una vela. Un brindis. Un gesto. Una señal de que, aunque a su manera, comenzaba a entender que los gestos simbólicos también tienen valor. Que empezaba a verme. Pasé el resto de la tarde con el collar en las manos, tocando el colgante con los dedos. Como si cada toque me acercara a la versión de él que tanto esperaba que existiera. Repasé mentalmente nuestras últimas conversaciones, buscando pistas. Tal vez estaba tratando de cambiar. Tal vez no sabía cómo, y ese collar era su forma. Su primer paso. Dejé la caja exactamente donde estaba, tal como la encontré. No quería arruinar la sorpresa. No quería que él supiera que yo sabía. Si eso realmente era para mí, y mi corazón creía que sí, entonces dejaría que fuera él quien me lo diera. Que tuviera la oportunidad de hacer eso por sí mismo. Por mí. Por nosotros. En los días siguientes, sostuve esa expectativa con fuerza. Cada gesto suyo lo analizaba con otros ojos. Si preguntaba a qué hora volvería del trabajo, lo interpretaba como preocupación. Si él preparaba la cena, aunque con prisa, yo veía esfuerzo. Aquella pequeña joya había reactivado algo dentro de mí, algo que no sabía que todavía existía. La esperanza. Y la esperanza, cuando renace, se esparce como fuego. Mi imaginación volvió a trabajar. Pensé que quizá, en ese cumpleaños, me invitaría a cenar. O me abrazaría con sinceridad. Que tal vez diría, perdón por haber despreciado tus sueños. Ahora te veo. Yo no quería mucho. Nunca quise. Solo quería ser notada. Solo quería que él recordara quién fui antes de apagarme a mí misma por él. Volví incluso a abrir mi caja de recortes escondida. Esa, la de los vestidos y ramos. Tomé los dibujos antiguos, toqué los trazos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Sonreí. El collar era la prueba de que tal vez él estaba, poco a poco, reconociendo lo que yo había dejado atrás en silencio. Y esa semana, caminé por la casa con una ligereza que no sentía hacía meses. Cantaba bajito al preparar el café. Organicé los cojines del sofá con más esmero. Hasta me miré en el espejo con otros ojos. Quería creer. Necesitaba creer. Y en esa caja de terciopelo negro, había una chispa. Una semilla. Un posible renacer. Lo que yo aún no sabía, era que a veces, el brillo más hermoso viene de un reflejo falso. Mi cumpleaños llegó como llegan los días importantes para quien ama demasiado y espera demasiado, cargado de ansiedad,
de promesas silenciosas, de ilusiones cuidadosamente hiladas. Me levanté temprano, sin razón. Fingí dormir cuando él salió para el trabajo. Y esperé. Esperé todo el día por un gesto. Un mensaje. Una flor recogida de la calle. Cualquier cosa. Pero el celular se mantuvo mudo. Y la casa, vacía. Me aferré al recuerdo de la caja escondida, a ese collar brillando como una pequeña estrella. Se acordó. Le importo. Solo está esperando el momento correcto, repetía como un mantra. Fui al mercado, hice un pastel sencillo, arreglé la casa. No porque él lo pidiera, sino porque aún creía que la noche tendría algo especial. Me puse mi vestido favorito, ese rojo de tirantes finos, que él solía elogiar al principio, antes de dejar de notar cualquier cosa. Me peiné con cuidado, me puse un labial discreto. Me vestí como si fuera a recibir el amor que creía merecer. Cuando él llegó, la llave giró en la puerta como en cualquier otra noche. Ningún brillo en los ojos. Ninguna sorpresa en el rostro. Solo un comentario casual sobre el tráfico, el calor, el olor a comida en el aire. ¿Estás cocinando?, preguntó, dejando la mochila en la silla. Sí, pensé que podríamos cenar juntos hoy. Él asintió con un gesto sin alma, abrió la nevera, sacó una cerveza y se sentó en el sofá. Yo también me senté, esperando. El collar, pensé. Irá por el collar. Hará una escena tímida, pero bonita. Dirá algo que me abrace por dentro. El tiempo pasó. Nada. Fue entonces cuando se levantó, tomó una bolsa arrugada que estaba junto a la mochila y me la extendió con una sonrisa apresurada. Toma. Feliz cumpleaños. Mi corazón dio un salto. Las manos temblaban. Quise creer, hasta el último segundo. Tomé la bolsa y, con los ojos fijos en él, la abrí despacio. Dentro, había una olla. Una olla de acero inoxidable, mediana, con tapa de vidrio y la etiqueta de descuento aún pegada en el lateral. Vi que la nuestra estaba vieja. Y esta es buena, de marca. La necesitábamos, dijo, casual, como quien ofrece una solución práctica, no un regalo. Quise gritar. Quise estrellar esa olla contra el suelo, aplastarla con todos los pedazos de mi corazón roto. Pero no pude. Solo sonreí. Una sonrisa que dolía en las comisuras de la boca, que ardía como ácido en la garganta. Gracias, murmuré. Uy. Corrí al baño y cerré la puerta con llave. Me apoyé en el lavabo y me miré al espejo. Y lo que vi no era solo decepción. Era algo más profundo. Un cansancio que venía del alma. Los ojos estaban rojos, pero no de rabia, de duelo. Duelo por mí. Allí, frente a ese reflejo, lo comprendí, el amor estaba muriendo. Y no era un final repentino. Era una muerte lenta, silenciosa, acumulada en años de negligencia, de ausencia, de sueños guardados. La olla fue solo el golpe final. El entierro de lo que quedaba. Lloré con sollozos, sin sonido, para que él no escuchara. Me abracé a mí misma allí mismo, en el baño frío, como si intentara mantener enteras las partes que aún me quedaban. Recordé la caja con el collar. No era para mí. Nunca lo fue. Él nunca me vio. No de verdad. Yo era conveniente, útil, discreta. Pero nunca fui celebrada. Nunca fui amada como merecía. Y allí, entre los azulejos fríos y la sombra de la desilusión, algo en mí se rompió del todo. No un corazón, ese ya estaba agrietado desde hacía tiempo. Lo que se rompió fue la ilusión. La esperanza. La paciencia. Esa noche me transformó. Y no lo digo con poesía, lo digo con dolor. Era como si hubiese salido de mi propio cuerpo y me viera desde fuera por primera vez. Vi a una mujer apagada, desvalorizada, mendigando afecto de un hombre que ni siquiera se tomaba el trabajo de ocultar su desprecio. En los días que siguieron, mi cabeza no paraba. La olla seguía en la cocina, cerrada, como un trofeo silencioso de la humillación. Mario no dijo nada más. Ni sobre el cumpleaños, ni sobre mi llanto escondido en el baño. Siguió con su rutina inquebrantable, trabajo, sofá, celular, silencio. Pero dentro de mí, algo empezó a latir diferente. Por primera vez en mucho tiempo, busqué refugio fuera de casa.
Volví a encontrarme con mis amigas, esas que él siempre decía que eran exageradas, superficiales, mala influencia. Me recibieron con abrazos sinceros y miradas atentas, como quien ya sabía, pero esperaba que yo misma lo viera. Fue en una de esas conversaciones que hablé, casi como sin querer, del collar escondido. Lo comenté bajito, entre sorbos de vino, como un desahogo sin dirección. ¿Tú crees que él me daría un collar y luego, una olla? Las chicas se miraron entre ellas. Fue entonces cuando Marta, la más directa de todas, lanzó la pregunta. ¿Estás segura de que eso era para ti? En ese momento, me reí. Una risa nerviosa, incómoda. Claro que sí. Estaba en su cajón, ¿dónde más estaría? Es justamente por eso que me parece extraño. Esa frase se quedó conmigo. Se pegó. Una duda que no quería tener, pero que ya estaba allí, picando, carcomiendo. En los días siguientes, la inquietud se volvió necesidad. Necesitaba saber. Y con esa urgencia, en una tarde cualquiera, decidí hurgar más a fondo. Tomé su laptop, el mismo que siempre dejaba en la sala, desbloqueado, porque no tenía nada que esconder. Abrí los correos. Nada importante. Pero, en los archivos recientes, un nombre me llamó la atención, Laureta, docx. Abrí el archivo. Era una lista. Una lista de proveedores, floristerías, befás, salones de eventos en Sevilla. Todo cuidadosamente organizado, con fechas, presupuestos, plazos. Una planificación de boda. Se me helaron los dedos. Seguí buscando. Encontré conversaciones en redes sociales. Fotos intercambiadas. Videos. Mensajes llenos de promesas. Será el día más hermoso de nuestras vidas, escribió él. Con todo lo que te mereces, vestido, fiesta, música. Tal como lo soñamos. Laureta. Un nombre que hasta entonces nunca había escuchado. Una joven vanidosa, alegre, llena de filtros y poses. Lo opuesto a todo lo que él decía no soportar. Tenía redes sociales llenas de selfies, uñas impecables, frases motivacionales baratas. Aquello me desgarró. Él la amaba. O creía amarla. La verdad es que con ella planeaba todo lo que me negó a mí. ¿Y el collar? El collar fue solo el comienzo. La joya del compromiso. La prueba de que él sí sabía el valor de un símbolo. Solo que no lo veía cuando se trataba de mí. No lo confronté. Cerré la laptop, me senté en el sofá y respiré hondo. Es curioso cómo el dolor cambia de forma cuando dejamos de fingir que no existe. Lloré. Pero junto con el dolor, vino una fuerza nueva. Bruta. Casi salvaje. No iba a hundirme. No esta vez. Llamé a mis amigas. Marta, Sara, Claudia. Llegaron a casa en menos de media hora. Trajeron vino, chocolate y, sobre todo, contención. Contárselo fue como quitarle una mordaza al alma. No quiero venganza, dije. Quiero justicia. Quiero dignidad. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Claudia, con los ojos atentos. Respiré profundo. Él va a ver, delante de todos, lo que perdió. No se rieron. No dudaron. Me miraron con respeto. Por primera vez, sentí que mi dolor no era exagerado. Era válido. Y tenía nombre. En los días siguientes, empecé a planear. Con calma. Con precisión. No para herir, sino para devolverme a mí misma lo que me fue arrebatado. Porque si él tuvo derecho a celebrar su nuevo amor con pompa y honor, entonces yo también tenía derecho a cerrar mi historia con él de forma grandiosa. El vestido no fue comprado. Fue hecho. Por mí. Cosido en noches silenciosas, entre lágrima y lágrima. Cada puntada, una cicatriz. Cada encaje, un sueño que tuve que arrancar de la tumba donde él lo había enterrado. No lo hice por nostalgia. Lo hice por justicia. Cuando llegué al taller de una costurera conocida de Marta, dejé algo claro, no era un vestido para una boda. Era un vestido para un final. Ella intentó entender. Solo dije. Quiero que sea inolvidable. Quiero que, cuando cruce esa puerta, el suelo enmudezca. Pero no por belleza. Por impacto. Y cumplió. Llegó el día.
Una noche bochornosa de verano en Ciudad de México, donde Mario y esa tal Laureta cenaban como si fueran los protagonistas de una comedia romántica de mal gusto. Eligieron un restaurante elegante, de esos que tienen lista de espera, camareros con guantes y vino que cuesta más que el alquiler de un departamento. Perfecto. Él siempre fue apasionado por parecer lo que no es. Esperé el momento justo. El salón estaba lleno, iluminado, pulido. Un escenario montado con esmero. Y entonces, abrí las puertas. No corrí. No dudé. Caminé. Pies firmes, cabeza erguida. El vestido ondeaba detrás de mí como si el propio pasado me aplaudiera en silencio. Blanco, de encaje bordado a mano, con un velo largo que arrastraba por el suelo. Una novia. Pero no la novia que él creyó que podía ignorar. La novia que intentó borrar. Mario me vio. El tenedor cayó de su mano. Su rostro, pálido, paralizado. Laureta miró a su alrededor, confundida, riendo con vergüenza, como si pensara que era una broma de mal gusto. No lo era. Me acerqué a la mesa como quien entra en su propio funeral para declarar que sigue viva. Buenas noches, dije con una sonrisa contenida, firme. Coloqué una carpeta de cuero marrón sobre la mesa. Mario ni siquiera podía hablar. Estos son los papeles del divorcio. Puedes firmarlos cuando quieras. Yo ya lo hice. La voz salió limpia, como acero pulido. Todo el restaurante escuchó. Nadie fingió que no estaba prestando atención. La camarera se congeló con la bandeja en la mano. El sonido de la banda pareció bajar por sí solo. Tú me negaste un sueño, continué. Despreciaste todo lo que yo era. Me llamaste superficial. Te burlaste de mis deseos. Dijiste que las fiestas eran vanidad. Que el amor no necesitaba ceremonia. Miré a Laureta. Evitaba mi mirada, pero fingía desprecio. Ah, la arrogancia de las sustitutas, siempre creyendo que heredaron algo valioso, cuando en realidad están recibiendo una deuda. Pero ahora, vas a casarte. Con fiesta. Con joya. Con vestido, flores, fotógrafo. El mismo paquete completo que juraste que era innecesario. Que me obligaste a tragar en seco. Que me hizo renunciar a mí misma. Me volví de nuevo hacia Mario, que seguía respirando como si buscara aire en otro planeta. Y ya que nunca pude casarme de novia, al menos me voy a divorciar como una. El silencio se rompió con aplausos discretos. No aplausos de espectáculo, sino de respeto. De reconocimiento. De liberación. Personas que ni siquiera sabían mi nombre me miraban como si fueran testigos de un acto de valentía. Laureta empujó la silla hacia atrás y se levantó, los ojos llenos de rabia o vergüenza, no me importaba. Mario, ese hombre arrogante que siempre tuvo todas las palabras del mundo para disminuirme, ahora no encontraba ninguna. ¿Y yo? Yo solo sonreí. Salí del restaurante con la cabeza erguida, pisando mi propio pasado con la ligereza de quien no carga venganza, solo dignidad. Dejé atrás al hombre que nunca me vio, a la mujer que se conformó con migajas y al amor que alimenté sola por demasiado tiempo. Esa noche, no fui víctima. Fui protagonista. ¿Y mi vestido? Era mi armadura. Al principio, me repetía que ya no creía en cuentos de hadas. Que el amor era algo práctico, sin flores, sin velo, sin altar. Que bastaba con respeto, rutina y compañerismo. Pero la verdad es que solo repetía lo que me enseñaron a aceptar. Decía eso para sobrevivir a la falta. Después del divorcio, me volví una sombra silenciosa por meses. Caminaba por las calles como quien reaprende a existir. Las miradas de lástima me atravesaban. Pobre Elena, pensaban algunos. Reemplazada. Desechada. Pero nadie sabía que, dentro de mi silencio, algo se reconstruía con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Volví al trabajo con más enfoque. Llené mis días con todo lo que alguna vez dejé de lado. Flores en la mesa. Música alta en la cocina. Curso de historia del arte por la noche. Cabello más corto, sonrisa más directa. Poco a poco, empecé a verme de nuevo. Y poco a poco, otros también empezaron a ver. Fue en uno de esos cursos, en una noche cualquiera, que Miguel se sentó a mi lado con una sonrisa tímida y una mirada que no intentaba descifrarme, solo me observaba,
con una paciencia hermosa. No pasó nada ese día. Ni al siguiente. Él simplemente apareció. Con gestos simples. Palabras justas. Silencios acogedores. Y yo, que ya había aceptado vivir sin amor, empecé a creer que tal vez, solo tal vez, era posible ser amada sin ser disminuida. El tiempo pasó, y sin promesas grandilocuentes, Miguel construyó conmigo una historia hecha de verdades. Me conoció sin que tuviera que esconderme. Vio mis marcas, mis fallas, mis resistencias. Y no quiso arreglar ninguna. Solo se quedó. Cuando me pidió matrimonio, no lloré. Sonreí. Y dije que sí con la serenidad de quien ya no le teme al amor. Él insistió en la boda. No porque fuera necesaria, sino porque lo sabía. Sabía que, en el fondo, aquella niña que alguna vez soñó con velos y campanas aún existía. Y era por ella que yo aceptaba. Así fue como llegué hasta allí. A una mañana fresca, en el corazón de Sevilla, con las manos entrelazadas con las de un hombre bueno, caminando lentamente hacia la entrada de una iglesia antigua que me esperaba abierta, viva, generosa. Esta vez, el vestido era nuevo. Y era mío. No un símbolo de dolor, sino de renacimiento. No hecho con prisa, como un arma, sino con calma, como una declaración. La tela era liviana, el corte sencillo, el encaje delicado en los hombros. Llevaba en él todos los silencios que soporté, todas las lágrimas que sequé sola, todos los no que tuve que escuchar para finalmente decirme sí a mí misma. La iglesia estaba llena. Amigos. Familiares. Gente que conocía el peso que ese momento llevaba. Mis pasos por el pasillo central no eran los de una novia cualquiera, eran los de una mujer que venció. Marta lloraba sin vergüenza. Claudia sonreía como quien aplaude con los ojos. Mi madre sostenía el rosario como quien sostiene un mundo entero de orgullo. ¿Y Miguel? Miguel me miraba como si yo fuera el sol. Sin miedo a que lo quemara. Sin miedo a que huyera. Solo feliz de verme brillar. Esta vez, nadie me hizo callar. Nadie disminuyó mis sueños. Estaba donde siempre quise estar, pero ahora, con alguien que me quería entera. No una versión más liviana, más conveniente, más fácil de tragar. Intercambiamos votos. Sonaron las campanas. Y al salir de la iglesia, entre pétalos blancos y aplausos emocionados, sentí por primera vez que esa historia, al fin, era mía. Entera. Sin concesiones. Sin cicatrices abiertas. Mientras tanto, Mario pasaba las tardes encerrado en un departamento de vidrio y concreto. El matrimonio con Laureta era un retrato desteñido de lo que prometió ser. Las discusiones eran constantes. Ella exigía el romance que él nunca supo dar. Él huía por la misma puerta que yo un día cerré con dolor. La mesa servida ya no tenía gracia. La mujer vanidosa que un día lo encantó, ahora lo presionaba por atención. Y él, sin entender por qué se había ido el encanto, revivía el mismo ciclo, repitiendo los mismos errores, esperando resultados distintos. Observaba mi vida desde lejos. Sin valor para escribirme, sin osadía para aparecer. Sabía que había perdido. Sabía que lo que me faltaba no era él. Era lo que él nunca supo ser. No deseaba venganza. Deseaba que él supiera, aunque nunca lo dijera en voz alta, que jamás recuperaría lo que enterró con desprecio. Porque el amor no muere. Solo cambia de lugar. Y aquel día, frente a la nueva vida que comenzaba con pasos firmes y mirada clara, lo supe, no era un nuevo comienzo. Era la continuación de la historia que siempre fue mía. Elena eligió la libertad, y fue inolvidable. Comenta, ¿tú harías lo mismo? Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta.